Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la muerte de Artemio Cruz, una obra bastante importante e interesante que nos deja una gran reflexión. Esta obra no está escrita cronológicamente ni tampoco está dividida por capítulos, pero sí lo podemos encontrar separadas en 12 fechas. Para iniciar a narrar esta obra, comenzaremos con los datos. El título, que es La muerte de Artemio Cruz, el autor Carlos Fuentes. Género, es novela de realismo mágico, ficción histórica. La fecha de publicación es el año 1962. Personajes principales de la obra: Artemio Cruz, quien es el protagonista de la novela, que está narrando desde su lecho de muerte y desde su punto de vista. Padilla es el secretario de confianza de Cruz, que le trae todos los días las grabaciones a su despacho. Lunero, hermano de Isabel Cruz, madre de Artemio Cruz. Regina es el primer y posiblemente único amor verdadero de Artemio. Catalina es la esposa de Artemio Cruz. Teresa y Lorenzo son los hijos que tiene Artemio Cruz. Lilia y Laura son las otras dos amantes de Cruz. Lilia vive con él en su casa de Coyoacán y Laura, amiga de Catalina, en un departamento pagado por Artemio Cruz. Antes de empezar a narrar esta obra, les voy a dar una pequeña introducción sobre la muerte de Artemio Cruz. Es la reflexión sobre el poder, la corrupción y la decadencia moral a través de la vida de Artemio Cruz, un hombre que ha acumulado riqueza y poder a lo largo de su vida, pero en su lecho de muerte enfrenta decisiones pasadas y su impacto en los demás. La novela en sí aborda una historia personal de Artemio Cruz en el contexto de la historia política y social de la Ciudad de México, destacando en sí la lucha entre el idealismo y la realidad corrupta del poder. Bueno, la obra empieza narrando cuando Artemio Cruz se encuentra hospitalizado, y lo que nos cuenta él es que un objeto frío logra despertarlo. Él intenta abrir los ojos, pero para él le parecen pesados. Luego de ello, logra verse al frente en un espejo. Sus facciones ya no eran las mismas. Era un viejo con arrugas, tenía bigotes, y que posiblemente él no aceptaba que ese viejo no era él. Después, él nos comenta que no ve a Catalina, pero sí ve más lejos a Teresa, quien está sentada en el sillón. Tiene un periódico abierto entre las manos, y ¿quién dice que suele ser su periódico? Teresa, pero tiene el rostro escondido detrás de las hojas abiertas del periódico. 6 de julio de 1941 nos cuenta que Artemio Cruz va a la oficina en su limusina, y al pasar por Bellas Artes ve a su mujer y a su hija entrando a una tienda de vestidos de novia. Él se reúne con los gringos, hablan sobre la explotación de azufre y negocia sus ganancias, que ya va a ser el Frotman, el hombre de paja. Después dice que después de explotar la mina, hasta bien entrando el próximo siglo, pero que a él no van a lograr explotarlo ni un minuto más. Luego va a comer con Padilla, a su secretario, para celebrar el éxito que hizo este trato con los gringos, mientras su hija y su esposa van a desayunar a un Sanborn.
calle, una pelea de perros asusta a su mujer y a Catalina y deciden regresar a la casa de las lomas. En sí, las reflexiones y los recuerdos de Artemio Cruz se mezclan en su cabeza cuando está tendido en la cama. Por una parte, logramos entender que su relación con su mujer y su familia no es precisamente buena, y por otro lado nos narra sus pensamientos, sus convicciones, sus deseos. Por ejemplo, él logra admitir que siempre envidió y quiso ser como los del norte, como los gringos, y por eso hizo negocios con ellos, para que de alguna forma pueda sentirse aceptado por ellos, sentirse igual. Despreciaba a los mexicanos y admiraba a los gringos, pero se dio cuenta que no es igual, que ellos ven todo en blanco y negro. ¿Qué quiere decir eso? Que ven solo lo bueno y lo malo. Él sabe que todo extremo contiene su propia oposición. Ya el 20 de mayo de 1919 nos narra la visita de Artemio Cruz al señor Gamaliel Bernal, diciéndole que fue el último hombre que vio a su hijo con vida, que compartió celda con él. Ahí ve por primera vez a Catalina, la hija de Bernal. Cenan juntos pero Artemio Cruz le hacía piecitos por debajo de la mesa. Gonzalo Bernal, el hijo de Gamaliel, fue fusilado en Perales. Pero antes de eso, Cruz tuvo una conversación con él cuando la tropa fue dispersada por el presidente Carranza. Artemio decidió ir a Puebla. Consciente de que después de la revolución, saber un apellido, una dirección, una ciudad, era saber mucho. Y esto pretendía aprovechar esta situación, y se reía al pensar que es el que regresa en vez del hijo de Gamaliel, el hijo fusilado. Antes de ir a casa de Bernal, Artemio hace algunas averiguaciones del pueblo. El confidente de Bernal era el padre Páez. Todo el mundo le debía dinero en el pueblo, aunque ese año tenía deudas, pues los campesinos se rebelaron y no lo querían pagar más. Los deudores también se rebelaron y pues ya no lo querían pagar. Artemio, por otro lado, él planea cómo quitarle las tierras a don Gamaliel. Promete darle préstamos a todos los campesinos a un interés más bajos que Gamaliel, y propone que los derechos del viejo hacendado pasen gratuitamente a sus manos. Logra contárselo al cura, el padre Páez, y le cuenta a don Gamaliel quién era su confidente. Ya la hija y el padre hablan de esto, y pues la muchacha empieza a quejarse de cómo Artemio Cruz la miraba. El padre piensa que Artemio es el nuevo mundo surgido tras la guerra civil. Don Gamaliel le dice a su hija que ese hombre puede salvarlos, que él merece vivir los últimos años de vida en paz. Artemio en sí convence a don Gamaliel de que entregue las tierras que le piden los campesinos, que son malas, gane así su confianza, y ellos pronto irán a trabajar a las tierras fértiles. Hasta puede pasar a ser un héroe de la reforma agraria. Artemio Cruz piensa casarse con Catalina, pero para ello primero asusta, o mejor dicho, espanta a un tal Ramón, que era que le pretendía a Catalina. Por otro lado, en la cama, Padilla, su secretario,
le trae a Artemio las grabaciones de sus conversaciones del día anterior, donde discutía con los gringos que dirigían su periódico sobre unos asuntos sindicales de ferrocarrileros y cómo esto les podía afectar. Luego le ponen una inyección y se duerme, y nuevamente empieza a recordar. Para la fecha, el 4 de diciembre de 1913, Artemio recuerda algunos días de revolución. Él se encontraba con los alzados de un pueblo al lado de una mujer que conoció, quien lleva por nombre Regina. Pasaban días felices en el pueblo que estaba sirviendo en el cuartel de los rebeldes, pero los federales mandan una contraofensiva y Cruz debe salir al nuevo campo a combatirlos. Va a caballo con los suyos, pero sus pensamientos están en el pueblo con Regina. De pronto los atacan, su caballo cae abatido por las balas y él huye de nuevo, pero pensando en Regina. Encuentra un soldado herido, pero lo abandona para ver qué sucedía. Al rato aparece uno de los suyos con el herido en los brazos, pero ya estaba muerto. Cruz hace un ademán de huir, pero el soldado lo detiene diciéndole que los federales ya habían huido, que llegó la caballería y los vencieron, que no se veía bien, y que regresen al cuartel. Artemio asiente pensando en Regina y en qué hora todos sabrán sobre su deserción en la batalla. Sin embargo, el soldado le dice que le recibirán como un héroe, pues él y sus hombres detuvieron sin querer el avance de los federales y así consiguieron que la caballería pudiera reaccionar a tiempo. Llegan al pueblo y allí descubren que los federales entraron por sorpresa al pueblo y aunque no pudieron llegar al cuartel, se vengaron de los barrios aledaños. Artemio en unos árboles donde han ahorcado a algunos del pueblo encuentra a Regina. Lo llevan a acostar para que descanse y él recuerda sus momentos felices con Regina. Entonces entra en la fantasía de que ella no está muerta, sino que se fue hacia el sur, atravesó las líneas enemigas y se fue al siguiente pueblo donde lo estaría esperando en otra habitación. Con estas ensoñaciones monta su caballo y atravesando la línea de los federales siembra la muerte y la destrucción y se dirige al sur. Desde su lecho de muerte, Artemio Cruz de nuevo maldice a su hija y su esposa que se han quedado a su lado por el interés, por el dinero, pero que en el fondo odian todo lo que tienen, pues todo se lo ha dado él. Vuelve a oírse en otra grabación donde hablan de todos los beneficios que tenía Cruz administrando los empresarios norteamericanos en los ferrocarriles y cómo esos líderes comunistas le quieren estropear el negocio. En la represión policial parece que hay un muerto y Cruz ordena a su periódico que tape la noticia y que la policía cierre la imprenta donde Cruz quiere que pase por unas tierras con el que él compró, pero otro, Juan Felipe Couto, que también tiene tierras por ahí, quiere lo mismo y cómo planea difamarlo desde su periódico con noticias sobre los líos de faldas. Artemio piensa cómo su mujer, su hija y su yerno Gerardo quieren apresurar su muerte para quedarse con sus riquezas. Hacen que venga un cura, llega el yerno y Artemio se ríe de él. Las mujeres dicen que está fingiendo, que no se va a morir y que solo se está riendo de ellas una vez más.
discuten y luego se callan, mientras que el cura le unta un aceite en el cuerpo y Artemio y pronuncia su ego de absurdo. De nuevo, entre sus sueños, Cruz piensa de que vivió 71 años sin darse cuenta de cómo funcionaba su cuerpo, pero hoy enfermo empezaba a ser consciente de él, pues la sangre que recorrió durante una arteria con dificultad, hoy pues ya no lo volverá a hacer jamás. Se parará y así se quedará estancada, pudriéndose. Entonces Catalina, su mujer, se acercará a él para preguntarle si necesita algo, acariciará su frente y vendrá a recordarle, aunque sea al final, que de la soberbia en su superfuria y la humildad necesaria. Sus dedos querrán calmar su dolor y decirle tal vez lo que no le dijeron hace 43 años. Ya en junio de 1924, aquí recuerda cómo su mujer, quien viene a ser Catalina, vive a su lado después de la muerte de su padre. Como ella se pregunta a sí misma que por qué no puede ser con su marido igual de la noche de día. Se pregunta si él siente realmente amor por ella, mientras Cruz hace negocios con los campesinos y los convence para que le favorezcan a él y no a un tal Pizarro, que también tiene tierras y un molino. Les dice que ya no lleven sus cosechas al molino de Pizarro. Catalina sigue recordando a su padre y meditando sobre su situación actual al lado de Artemio. Catalina recuerda sus últimos días de vida, cómo él mismo organizó todo y le heredó a su hija y designó al yerno y de administrador. Los recuerdos de Catalina se entrelazan con la historia de la enemistad de Cruz y Pizarro. Ya en la presidencia municipal postulan a Cruz para diputado federal, postulación arreglada meses antes en Puebla y México a través de un gobierno que reconocía sus méritos revolucionarios. El haber abandonado el ejército para cumplir los postulados de la reforma agraria y el haber instaurado el orden en la comarca ante la ausencia de la autoridad. Los matones de Pizarro le apuntan cuando sube al templete, pero antes de que puedan disparar, los partidarios de Cruz lo matan. Finalmente Cruz y su mujer discutían, aunque Artemio le pide que lo olvidara, que lo perdonara, que sabe que lo que quiere. Ella se niega, le dice que no, que nunca podrá hacerlo, así que quedan los dos sin ofrecer o aceptar disculpas, separados, definitivamente fracasados en el amor. Cruz en ese entonces va a ver a una muchacha india que lo había recibido en su casa durante el primer embarazo de su mujer y la lleva a la casa grande diciéndole que ahí podrá vivir. Catalina lo espera arriba en la recámara, arrullando a su hijo. En el hecho oye las grabaciones de Padilla. Teresa y Catalina se encuentran preocupadas porque no saben si Artemio Cruz les dejó algún testamento o no. Esto les puede acarrear muchos problemas si tratan de sacarle esta información, pero él en sus pensamientos las maldice por haberles dado todo y no habérselos agradecido. Porque ¿qué hubieran hecho sin él? Unas pobres clasamedieras, porque él les dio todo sin pedirles nada. Hubieran preferido que él fuera un empleaducho, pero él fue por todas. Hay que ser de arriba o de abajo, no de en medio. Sin embargo, ellas siguen teniendo en la cabeza la mediocridad.
Él, él recuerda a Regina que dio su vida por él y que se amaron. Desde el lecho, con el olor del incienso del cura, recuerda otros tiempos. Recordará a su hija, al padre Páez, a su mujer, que amó con 4 nombres: Regina, Laura, Catalina, Lilia. Recordará unas conversaciones con el mayor Gavilán, con el burdel después de la revolución. Ya el 23 de noviembre de 1927 se narra el encuentro de Cruz con un comandante de la policía que, mientras juegan a la ruleta rusa, lo intenta convencer para que se ponga de su lado, mejor dicho, al lado del presidente entrante, que piensa fusilar a los curas y en contra del anterior. En una visita a la casa de citas de Saturno con el general Jiménez y los suyos, su mujer Catalina esconde al padre Páez en el sótano de su casa. A la mañana siguiente, después de recibir una llamada, el diputado Cruz se dirige a ofrecerle su lealtad al nuevo presidente, y ahí encuentra al general Jiménez y a otros que han ido a hacer lo mismo con él. Sigue desde la cama disimulando, fingiendo que intenta recordar dónde guardó el testamento. De pronto dicen que en el doble fondo de su estuche de caoba. Ellos la buscan en una mesa y la encuentran, pero al abrirlo ahí no hay nada. Cruz sigue oyendo las cintas que le trae Padilla, donde se oyen las conversaciones que habla con el subsecretario y lo insta a reprimir a los huelguistas, o él y sus asociados reiterarán su capital del país. Para la fecha del 11 de septiembre de 1947, en la obra nos narra que Artemio Cruz está de vacaciones con Lilia, que es una de sus amantes. Van a ir a un hotel y a un yate, suben a una lancha, que los llevará un señor que lleva por nombre Javier Adame. Cruz observaba a su amante como durazno y coquetear con Adame. Sabe que se van a quedar en verse más tarde. Regresan al hotel y Lilia dice que va a acostarse a hacer la siesta. Un recuerdo que Catalina querrá compartir con Artemio es: Lorenzo sin ti en aquella montaña, Gonzalo contigo en este calabozo. En sí, Catalina quería recordarle para que Artemio Cruz se sintiera culpable, pero Artemio intentará recordar los días pasados con su hija en su hacienda de Veracruz antes de que partiera para España. El 22 de octubre de 1915, el capitán Cruz va con el destacamento a interceptar alguna columna y en fuga de Francisco Villa. Con sus fuerzas leales de Carranza, se interna en un cañón y los caballos villistas les tienden una emboscada. Bueno, cuando llegan al pueblo de Perales, meten al yaqui en el calabozo y el coronel llama a Cruz para que platique con él. Le propone que le informe de los planes del ejército, pues sabía que ellos no eran más que una columna de expedición y que lo dejara libre. Cruz en su momento se negó y pues lo llevaron al calabozo donde se encontraba el yaqui y el licenciado Bernal, un enviado de Carranza a que se espere la hora del fusilamiento. El 12 de agosto de 1934, Artemio recuerda una temporada que pasó en París con una de sus amantes, Laura. Platicaban en el departamento que ella acababa de arreglar, por lo que entonces
se ha puesto el que puedan verse cuando quieran y recuerden juntos aquella temporada en París. Los conciertos, las visitas a los museos. En ese momento Laura recibe una llamada que era de su amiga Catalina, la mujer de Artemio Cruz. Entonces hablan de que Catalina le quiere comprar para su casa. Beben whisky y platican sobre su mujer, sobre ellos, sobre París. Laura se le insinúa que debe elegir, pero Cruz le dice que prefiere que siga tal como está hasta ahora, que esas cosas les hacían daño y que deben guardar las apariencias. Por otro lado, Artemio Cruz logra despertarse por un dolor, por un fuerte dolor en el estómago, como que si le clavasen un puñal en el ombligo. Pues sus mujeres se acercan asustadas y llaman al doctor. Lo observa, pero es incapaz de decir en qué consiste la enfermedad, una hernia estrangulada, la peritonitis o un cólico nefrítico. El 3 de febrero de 1939 se narra de cómo Lorenzo, el hijo de Artemio Cruz, se encuentra en una azotea con un español, Miguel, en los últimos momentos de la guerra civil. Los dos cubren la retirada de algunos soldados republicanos ametrallados por los fascistas. Bueno, para diciembre, el 31 de 1955, Artemio narra la fiesta de San Silvestre en la enorme residencia de Coyoacán, que era la residencia de Artemio Cruz. Ahí su amante Lilia, con la que parece vivir, ya que Catalina vive en su casa en Las Lomas. Cruz oficia toda la ceremonia desde su sillón, como el anfitrión, el rey al que todos rinden pleitista y nadie se atreve a molestar. Manjares de todo tipo, champán y otras bebidas más de 100 invitados y bailarines exóticas. En enero de 1903 se narra un importante suceso en la infancia de Artemio Cruz, de la que hasta ahora solo sabíamos que había pasado en Veracruz. El niño Artemio Cruz vivía en una choza al lado del río con el mulato Lunero haciendo velas y pescando. Por lo que nos cuenta la obra, nos da a entender de que Lunero llevaba 13 años y que es el hijo de un terrateniente de aquellas tierras, vendiendo a menos un tal Atanasio Menchanca, que robó las tierras de los anteriores propietarios y luego se lo robaron a él y lo mataron. A Atanasio le gustaba ir por sus tierras violando a cuanta india o a una mulata que se pusiera al frente, y pues una de estas fue la hermana de Lucero, la madre de Artemio. Pues al lado del lugar donde vivían Lunero y Cruz vivía una anciana que era la madre de Atanasio, Ludivina, que lleva 30 años encerrada en esa casa desde que su hijo murió y le robaron las tierras, enloquecida junto con su otro hijo borracho, que es Pedro. Bueno, podemos recalcar que en esta fecha, en este suceso, Artemio Cruz sigue delirando y luego aparecen nuevas reflexiones sobre el tiempo pasado y recuerda que el sonido de las herraduras y el disparo que oyó a sus espaldas y cómo mató a Lunero. El 9 de abril de 1889 se narra
brevemente cómo es el nacimiento de Artemio Cruz, el parto de Isabel Cruz, que en sí es atendida por su hermano Lunero. Pues en otro párrafo nos da a entender que finalmente Artemio Cruz muere en la sala de operaciones. Bueno, eso es todo que podemos contar de la obra sobre la muerte de Artemio Cruz. Espero les haya gustado. Muchas gracias.